Dicen que el arte imita la vida, pero ¿qué se esconde detrás de la acción que generan las obras? Bienvenidos al Reflejo del Artista, el lugar donde las mentes creativas encuentran para hablar sin filtros. Cada semana un nuevo invitado nos abre la puerta a su universo. Hablaremos de sus logros, sus aprendizajes después de un revés y sus miradas únicas sobre el mundo del arte y sus dinámicas. Soy Leida Mora y en este espacio vamos a explorar las vidas, trayectorias y pensamientos de los creadores de nuestros tiempos en el mundo del arte. Bienvenidos. En el episodio de hoy tenemos el placer de conversar con Misael Carpio, artista visual multidisciplinario, como él mismo se define. Venezolano oriundo de Cabruta, Estado Guárico. Artista formado en diferentes vertientes. Un caudal de experiencias que hoy nutren su propuesta. Licenciado en Artes Plásticas, mención Pintura, egresado de UCEPAR, actualmente UNEARTE, pero su búsqueda no queda allí. Se abre camino también al mundo de la interpretación, con estudios de teatro y actuación en el Laboratorio Teatral Ana Julia Rojas y técnica vocal para el canto lírico. Ha explorado la conservación y restauración de textiles, sumando capas de conocimiento a su proceso creativo. Su investigación creativa se define como un arte híbrido y liminal, donde no existen fronteras. Sus propuestas son ricas en objetos, performance y elementos pictóricos, escultóricos y textiles. Fusiona técnicas de las artes plásticas, el teatro, la danza y el arte sonoro. Su meta es presentar de manera poética y sensorial fábulas y ficciones en torno al desplazamiento del cuerpo, lo imaginario y las problemáticas sociales, políticas y personales que nos envuelven. Su trabajo es un tejido constante de registros audiovisuales, cerámica, vidrio y fotografía. Además, su trayectoria incluye el diseño de vestuarios para obras teatrales y participación como actor. Desde su inicio expositivo en 2009, su obra plástica ha resonado en muestras colectivas en países como España, México, Brasil, Argentina, Alemania, Rusia y Estados Unidos. Actualmente, Misael es parte del Círculo de Arte Erótico Latinoamericano y del Movimiento Urbano de Cerámica de Caracas. Dirige también sus propios proyectos, Cafetera Taller Creativo y Laboratorio Textil Venezuela. Pero más allá de su obra, lo que hoy nos interesa es la persona, la historia, el reflejo. Estamos ansiosos por conocer qué inspira su creatividad y cómo se ve el mundo que lo rodea. Es un placer tenerte aquí, Misael. Bienvenidos de nuevo a El Reflejo del Artista. Estamos en el capítulo 4 con Misael Carpio. Misael, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti, Leida. Bueno, Misael, como vieron en la intro, es un artista muy polifacético y me encantó sus definiciones, pero de eso vamos a hablar más adelante. Por ahora, vamos a arrancar con el inicio, con lo que es el capítulo 1 y vamos a ello. Como ya saben por la dinámica, el capítulo 1, que es el origen, la semilla, hablamos de esos primeros inicios. Misa, cuando en tu amplio espectro de trabajo siempre hay un primer instante, un primer encuentro, ¿tú podrías determinar en el tiempo cuál fue tu primer encuentro con el arte? Vengo de una familia de pescadores. Mi abuelo era pescador y además era un hombre muy creativo porque también tallaba curiaras, Ajá. tallaba azabache, hacía figuras en azabache. Y mi abuela se dedicaba a la siembra. Y mi madre dibujaba y me enseñó a calcar dibujos. Y eso a mí me emocionaba mucho. Yo calcaba las hojas y luego empecé a jugar con barro. Y hacía según mis tíos y mis abuelos las gallinas de la casa. Pero finalmente eran puños de tierra, ¿no? Bolas de arcilla Pero en tu que yo mente, llamaba a eso los animales del patio. Entonces, claro, reflexionando ahora, eso creo que fue como el detonante, ¿no? El primer detonante creativo que viene de esa sensibilidad familiar, de esa herencia familiar.
De adolescente me interesó muchísimo el dibujo, la caricatura y empecé a dibujar escenas que tenían que ver con mi mundo interior y con ese mundo que tenía dentro. Entonces, en ese mundo empecé a crear seres híbridos que me protegían o que protegían a mis familiares y empecé a crear guardianes. Entonces, luego vi unas obras de Salvador Dalí y de Armando Javerón y eso como que detonó en mí mucha inquietud y empecé a investigar sobre el arte. Entonces creo que desde adolescente me interesaba el arte y hacer cosas creativas. ¿Cómo veía tu familia ese proceso que fue en evolución, por lo que estoy entendiendo? Bueno, era muy extraño para mi familia porque vengo de un pueblo que se llama Cabruta, Estado Guárico, y la mayoría de las personas no tienen formación o no llegan a estudiar, ¿no? La vida es muy cotidiana, es sembrar, cultivar, pescar. Y hay muchas creencias, muchos mitos, muchos cuentos en torno a muchos seres forman parte de la tradición oral. Entonces, claro, yo empecé como a investigar, a estudiar, a formarme. Y para ellos era muy extraño y en un principio no lo entendían, pero los respetaba. Entonces, era como que no entiendo qué le está pasando a este muchacho, se nos está volviendo loco, además porque uno va como explorando la creatividad, bueno, en mi caso al máximo, y llegué al pueblo vestido de amarillo, de negro o de naranja, porque estaba explorando el performance, el cuerpo, y eso para ellos era extraño. Pero en el fondo era un modo también de despertar esa curiosidad creativa y de hacerlos ver algo más allá de su cotidianidad. Fíjate que al venir de un entorno sencillo, pero muy natural, Ujú. en contacto con esa esencia de los elementales, la zona de pesca que habla del sustento de la vida, la siembra, del sustento de la tierra, eh, viene, es interesante cuando aparecen elementos míticos, ¿no? Formados por ti mismo. O sea, tú creaste tu propia mitología y tu propio universo, aún siendo niño. Esto es una belleza. Hombre, Sí, 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 sí. Él también quiere ser parte de la entrevista y es válido porque es parte del mundo de Misael. Así que, señores, vamos a estar con visitas por acá. Entonces, es interesante cuando ah, eh, ya desde niño se muestra esa, esa impronta de lo sí. que es el- la fusión de lo imaginativo con la realidad. Más adelante, ¿cómo evolucionas el arte que allí no tenías una fuente de alimentación? ¿Sales de Cabruta? Sí, yo salgo como del pueblo, o sea, yo empecé a formarme en Valle de la Pascua, Ujú. en informática y en letras. Pero lo mío era dibujar, hacer murales, e incluso generar como movimientos creativos con mis compañeros, ¿no? Y un profesor me dijo, tú tienes que irte a Caracas a estudiar artes, tú no deberías estar aquí. Y fue como el que sembró esa espinita de, yo puedo estudiar artes, de verdad, porque lo veía como muy lejano. Y luego en un viaje que hice a Altagracia Orituco y trabajando en Altagracia Orituco, llegaron unos profesores, artistas del Armando Raverón, que estaban Ajá. haciendo como unas pruebas de admisión para ingresar a la Raverón. Me invitaron, me vieron dibujando y me dijeron, tú tienes que hacer la prueba de admisión para que ingreses al Armando Raverón. ¿Quién te enseñó? Y yo dije, nadie. Autodidacta total. Era autodidacta, tenía mucha formación y fui a la prueba. Cuando fui a la prueba, vi el caballete, vi un grupo de jóvenes dibujando, eso fue emocionante para mí. Y presenté la prueba de dibujo, presenté la prueba oral, la escrita, y seleccionaron. Quedé seleccionado, y digamos que eso fue un cambio importantísimo en mi visión de Ok. ver el arte e inicié mi proceso de formación en el proyecto que en ese momento se llamaba UNEARTE Chaguarama, Estado Ah, Guárico. Allí ok. inicio formalmente a estudiar artes, que fue un proyecto que generó el Armando Reverón
supuestamente para descentralizar las artes, Ok. hace muchos años. Allí inicié y de verdad que fue un programa maravilloso porque tuvimos la posibilidad de estar becados, de viajar a talleres de artistas, compartir con artistas en su casa, hacer obra, ¿no? Conocer diversas técnicas, tanto de cerámica, vidrio, pintura. Era una universidad, o sea, estabas estando en una universidad que te permitía tener contacto directo con artistas en sus talleres, Wow. profesores de Caracas iban al pueblo a darnos clase, ¿no? Y a cambiar esa visión de alguna manera, vamos a llamarla, Capitalina, porque era eh, aquí ajá. y más nada. Entonces, también como era eso, crecer y fomentar un poco la visión del arte en los pueblos, que a veces se queda pequeñita, a Se veces queda se queda, pequeñito, sí. ¿sabes?, en ese conocimiento local, y cuando profundizas ves que hay un universo de posibilidades Les y es comento, importante. para los que están fuera o quizás no tienen el conocimiento de nuestro territorio nacional, en Venezuela, Guárico es un estado que se encuentra, si lo ubican en el mapa, casi centro, ¿no? No está en la zona sur, no pertenece al centro, ni occidente ni oriente, está muy, muy en el corazón del mapa. Y por tal, es un elemento de muchas corrientes, sin embargo, está aislado, como muchas otras zonas del país. Y bueno, Cabruta queda más hacia adentro del estado. En consecuencia, para poner en contexto a las personas que no tienen esa idea de territorio, es intrínseca llegar la cultura más allá de lo básico. Por eso la importancia, cuando Misael hace referencia a esto, del trabajo que se quiso hacer de descentralización para llevar hacia adentro del territorio lo que era la capacidad de arte desde la cultura y desde el estudio formal, Formal, vamos a llamarlo exactamente. así. Sí, sí, sí. Ahora, fíjate, hay algo que no quiero que se pierda por allá. Cuando tú arrancas a estudiar, tú no arrancas con arte, aunque esa era tu tendencia, sino por dos elementos que se podrían pensar como hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, que es letras y informática. ¿Qué te hace llegar a esos dos puntos que tampoco tienen que ver con el arte en sí, ¿no? Pero que son tan disímiles? ¿Qué pasaba allí en esa mente de Misael? Es que, bueno, me interesaba mucho lo digital, la informática, la computadora y su sistema, y lo veía como un buen negocio en ese momento, ¿no? Y estudié unos semestres y creo que fue importante porque hoy en día, gracias a eso, sé manejar la computadora, Te dio el piso. software, el hardware y todos esos componentes que son interesantes conocer. Y letras, siempre me ha gustado la literatura, y siempre he tenido como esa espinita de escribir sobre los cuentos de tradición oral o sobre la historia de mi familia, que hoy en día de alguna manera lo he hecho, Documentación. es documentación. Y creo que no se aleja de lo que he venido haciendo. Eso, siempre siento que eso ha nutrido mis procesos y cada paso o cada tránsito siempre va nutriendo el andar creativo. Fíjate que ya hubo una parte donde aunque voy a hacer retórica acá, eh, ese evento o esa persona que te hizo un cambio radical de lo que estabas haciendo a esto, hablaste del profesor que te dijo que haces acá, ¿sí? Y haces un match. Tú empiezas entonces en Chaguarama con ese proyecto de UNEARTE. ¿Cómo llegas a Caracas? Fue, fue una necesidad personal y fue una necesidad también este proyecto, ¿no? De descentralización terminó de alguna manera centralizado nuevamente, porque ya no iban los profesores a formarnos, ya no íbamos nosotros a los talleres de los artistas, sino que luego se pretendía que viéramos clases con pintores de la comunidad, Okay. con pintores locales. Y oye, no es lo mismo, o sea, no, cuando has visto filosofía, has visto historia del arte, eh, y has pasado por un proceso de investigación plástica, pictórico, a
oye, ahora viene el maestro tal que tiene 40 años pintando la casita con la garcita a darte clase. Había una mirada más, Hubo una más falla, extensa. hubo una falla en ese sistema y en este proceso, ¿no? También de formación y de estrategia, eh, que yo la sentí y como estudiante también inquieto y rebelde digo, ya va, esto no es. Yo necesito que me den un cambio para seguir formándome en la sede en Caracas. Entonces me vine a la Armando Javerón con sede en Caño Amarillo y gracias a Dios después de tanta insistencia me aprobaron ese cambio y sí fue un cambio radical y un poco fuerte para mí porque vengo de un pueblo, de una calle. Guaramas era un poco más grande, pero también es un pueblo muy pequeño, a el bullicio La de la selva ciudad, del concreto. a esta selva de concreto y en ese momento yo la llamé área de peligro, porque vengo de un pueblo donde todo es lindo, es tranquilo, el tiempo parece que se gira lento a la ciudad que es un caos explosivo y, Hasta los tiempos son distintos. y aprendí muchísimo, muchísimo estudiando acá. De hecho, mis primeras piezas eran pinturas que hablaban del paisaje, del pueblo, y luego se deformaban, se volvían a un caos, que era el contexto donde estaba actualmente. Y después empecé a tejer, y era el paisaje tejido, en orden, se desordenaba después porque era el caos caraqueño. Y ya después dándole ideas a esas piezas y más estructura a nivel tanto de concepto, yo hablaba de que esas piezas eran pieles de, de gusano o pieles de un cuerpo que estaba allí suspendido en estados de evolución y en zonas de, de riesgos, o sea, el peligro, que era la ciudad, y lo bucólico, que era el pueblo, lo opuesto, que era el territorio de Cabo. Yo tengo la, el pensamiento y me apoya la documentación, que el arte al final termina siendo autobiográfico, ¿no? Porque cuando se trabaja desde el corazón y del alma, lo que sale no es más allá que la expresión de tu sentir, de tu ser, eh, bajo las características que sean, ¿no? Al final es emoción mostrándose, independientemente de lo que despierte en ella. Algunas son belleza, Claro. otras son alegría, otras son tristeza, otro es asco. El punto es que si tú logras conectar con una emoción humana, has logrado llegar al punto. ¿Qué parte de Misael estaba mostrándose allí si no es irrupto? Preguntar. En ese momento era el Misael que estaba buscando esa identidad, afianzar esa identidad de donde venía, mostrar también esa fragilidad de una persona que explora dos entornos, ¿no? El bucólico, mi pueblo, y el caótico que era Caracas. Como en esos tránsitos te vas redefiniendo, ¿no? Te vas encontrando y diciendo, ya va, tengo esto, pero en este nuevo contexto me estoy transformando en qué, hacia dónde voy y qué soy yo. Entonces, cuando por fin encontré definirme y asumir una identidad, es cuando dije, yo quiero esto y voy a hacer esto. Y entonces es un arte que eso forma parte de mi vida, de mis raíces, pero también cuestiona. Entonces yo creo eso también, que uno nunca deja de ser lo que vivió. Entonces, estas Información. pieles que están allí suspendidas tienen esa carga de ese Misael del pasado también, de alguna manera. Son los paisajes que uno arrastra, la memoria que uno tiene. Ese carácter biográfico, antropológico, siempre está Que se en las marca en obras la piel, y se muchos, marca. y muchos artistas a veces lo niegan, pero eso está allí. Incluso dentro del mundo del arte contemporáneo no se dice, pero hoy en día es muy autobiográfico las propuestas de arte contemporáneo. Hasta el alma oculta. Sí. Entonces, creo que sí está esa carga autobiográfica que hoy en día se mezcla, muta, se transforma.
Cuando llegas ya a lo que es el estudio y esa evolución que es un salto cuántico, cuando ya llegas a una ciudad cosmopolita, donde el arte, a pesar de todo lo que hay que mejorar, está presente en la vida diaria. Tú vas en el metro y en cada estación hay, hay obras de arte, hay que te hablan de nuestro legado como, Sí, como venezolanos, pero que tuvieron la fortuna de tener por estar en una zona de tránsito. Nosotros tenemos influencia francesa, española, sí. pero árabe, también estadounidense. Entonces, ¿qué pasa cuando tú llegas acá y haces ese match y encuentras esa cantidad, ese volumen de información, a diferencia de que allá tienes un paisaje, no es plano, pero sí es continuo? Aquí tú vas de una cuadra a otra y te cambia el paisaje y te cambia la información. Y en tus estudios formales también hay otra evolución. ¿Cómo vas allí mutando? Después que estás en UNEARTE, estás con tus estudios allí. La UNEARTE, hoy en día, como universidad, la idea era integrar todas las artes. Correcto. Y es una idea que a mí me emocionó al principio, ¿no? Pensé que se iban a integrar todas las artes de alguna manera y explorando la diversidad de paisajes que tiene la ciudad y la diversidad de arte y artistas y tener esa posibilidad también de, oye, me interesa este artista, lo conocí en un museo, en una galería, Hay acceso. tuve ese encuentro y este artista fue amable y me invitó a su taller o me invitó a un taller más gratuita. Eso fue como permitiéndome tener un abanico de muchas posibilidades que al principio yo decía, yo puedo abarcar esto, no lo sé. Y generó más bien mucha inquietud en mi proceso porque yo decía, ok, yo quiero ser un artista, pero un artista integral, liminal y que involucre todos estos procesos creativos. Y quiero explorarlo. Entonces me puse como metas y límites. Empecé a estudiar artes plásticas, Ujú, empecé a estudiar teatro, ujú. estudiar danza y canto lírico. Fue una locura, porque eso implicó mucho sacrificio, mucha disciplina, y al inicio, bueno, este chamo está loco, ¿no? Porque mucha gente lo decía, él es loquito, eh, pero era porque estaba también enfocado en cada una de estas disciplinas con objetivos muy precisos. Y a veces el tiempo era tan corto y las exigencias muy grandes que ameritaba tener una dedicación exclusiva a eso. Hoy en día, yo agradezco mucho haber aprovechado esos momentos. Juventud Divino Y esa diversidad de paisajes y personas que me ayudaron a materializar también todos estos procesos formativos y que hoy en día sigo construyendo, sigo formándome. Para mí eso es muy importante porque es vital. eh, pienso que a mí me gusta más el tema de hablar de obra, la palabra dispositivo, como dispositivo de reflexión, Ok. porque Ahí se te sale lo informático. sí, y el tema de la hibridación, ¿no? De medios, de lenguajes, de técnicas, porque el dispositivo te permite como ir transformando también las ideas y ir resguardando y desechando lo que nos sirve en ese proceso. Es factor humano. Cuando vemos algo distinto o lo catalogamos de raro, loco o disímil. Cualquiera de ellas realmente no es muy agradable recibirla, pero solo la persona sabe cuáles son sus capacidades. Claro, Y aquel muchacho pues tenía hambre. sí, Sí, ¿no? O sea, dile a alguien que no ha comido cultura y arte y esas necesidades biológicas que tiene todo un banquete, es que no voy a dejar plato sin probar, claro, ¿sí? Ahí puedes crear
y te abres a ese mundo de posibilidades, tú tomas, pero solo tú sabías cuál es la estructura mental. Aquí viene una parte interesante y es, aprovechando tu vivencia y tu recorrido, señores, el que piensa que un artista tiene una mente llena de un embrollo, no, señores, quizás es la mente más estructurada que he podido ver, porque son organizados, saben hacia dónde van y qué es lo que quieren antes de siquiera saber si es posible. Y eso es un tabú que hay que terminar de romper. Los artistas Claro, tienen la capacidad de organizar emociones y hacerlas visibles y entendibles a un alma que ni siquiera conocen. Entonces, esa es una posibilidad y esa integración que tuviste de las bellas artes, porque sé que no tardarás mucho en hacerlo escrito también, porque es algo todo el que expresa lírica, el que expresa canto, el que expresa corporalidad y teatro termina escribiendo. sí, sí. Ya tengo algunos, hay que pulir. Entonces, cuando organizas todo lo que es las artes plásticas, que es la que te permite tu corporalidad, entras a la danza, incorporas el cuerpo, luego viene el textil, que es el atavio, es ese que te permite velar tu corporalidad o quizás hacerla más expresiva todavía. Y no conforme con eso, pues creces también en lo que es la estructura, habla de una evolución permanente. Hay una palabra que a mí me llamó la atención cuando me enviaste tu documentación, que es liminal, umbral, y la usas como identificativo. Sí, Háblame sobre ese tema porque veo que es algo evolutivo sí, también. porque en ese proceso creativo y de formación constante, cuando mandas un proyecto o mandas una obra, siempre te preguntan, ¿no? ¿Eres pintor? ¿Eres escultor? ¿Eres fotógrafo? ¿Eres Esa videógrafo? etiqueta, Las etiquetas. Siempre, el ser humano está siempre etiquetado. si tratan de Gordo, meternos en catire, cajitas, amarillo, rosado, ¿sabes? Sexo, tipo de sexo, género. Y yo no me encontraba en ninguna etiqueta. De hecho, mientras estudiaba, cuando yo iba a solicitar un libro, yo nunca llenaba, solo colocaba el autor, la firma, y cuando decía sexo, tipo de color, raza, o sea, porque soy humano. Y nunca lo llenaba y el bibliotecólogo me decía, pero ¿por qué nunca llenas esto? Yo le decía, porque tengo alma femenina, alma masculina y soy humano. Entonces vengo de otro planeta y él se reía, ¿no? De eso. Y yo decía, cuando mandaba, entonces estaba mandando una obra que tenía pintura, tenía textil, no era ensamblaje, cada una tenía su identidad y había una ambientación sonora y performance. Entonces lo mandaba como instalación liminal. liminal. Liminal Me porque encantó esa palabra de paso. en ese momento la palabra me permitía trabajar entre límites de disciplinas, entre los límites de diversos medios, que se conjugaban para mostrar una idea, mostrar un planteamiento o sencillamente lanzar una pregunta allí en el espacio con algunos objetos diversos que generaban dudas. Y liminal hoy en día es una categoría que la asumí como parte de mi proceso de investigación creativa que involucra un territorio diverso de prácticas que son las artes plásticas, el teatro, la danza, el cuerpo, ¿no? Y la relación con el otro, la voz. Es que cuando decías antes, en los inicios, cuando tú decías soy artista, incluía las 7 bellas artes, no te preguntaba cuál de ellas. Los filósofos estudiaban técnicas, elementos matemáticos, físicos, químicos y de repente también pintura, escultura, arquitectura. ¿Por qué ahora nos metemos en cajitas? Y también esta idea de lo liminal, hoy en día hay muchas teorías filosóficas, hay escritos sobre el arte liminal que se ha usado mucho en las imágenes digitales, ¿no? Para crear estos espacios de amplia profundidad, de la sensación de vacío, de espacios donde hay mucha duda o incertidumbre. Entonces, me gusta esa palabra Sí, porque terminas hablando de límites y de intersticiales. intersticiales.
Sí, les invito a buscar el término. A mí me encantó, liminal, y verlo cuando un artista se denomina con ese artista liminal, pues me llamó la atención. Pero cuando veo tu currículum, digo, es lo menos, es lo menos. Y lo interesante es eso, el que te ha permitido a través de tu trayectoria sacarte de los parámetros, pero con un sentido lógico establecido, pensado, sentido. Pienso que es interesante. Sí, y cuando uno tiene como estas ideas, ¿no? O estas ambiciones, porque de alguna manera es ambicioso, y a mí me gusta vivirlo, ¿no? Ok, yo voy a hacer artes plásticas, voy a experimentar teatro, voy a experimentar la danza, el canto, y ya conociendo cómo se mueven estas estructuras y conociendo cuáles son mis límites también corporales y físicos, ya con esa estructura yo puedo enamorar al otro y hacer un proyecto que es liminal y termina siendo eso, dispositivos de reflexión, dispositivos de encuentro, dispositivos para la acción o dispositivos sencillamente para que estén allí generando dudas. Preguntas. Preguntas, preguntas. Siempre que hayan preguntas, Preguntas. hay un camino a un aprendizaje. Y dispositivos que pueden ser bellos, grotescos, punzantes, eróticos también. Entonces, me gusta jugar con todo eso. En la próxima parte que venimos con el proceso creativo, hablaremos Vamos con el capítulo 2. En el capítulo 2, como ya también lo hemos conversado, es la cocina, es donde se lleva a cabo todas las mezclas, donde se ejecutan las cosas y donde se saborea el producto. Misael, a mí me encanta saber, y sé que allá también les gusta, cómo es el día, cómo arranca el día en un proceso creativo de Misael Carpio. En tu caso, ¿cómo arranca ese proceso? ¿Cómo es tu día? Manejo muchos procesos y depende del proyecto que se esté gestando, pero principalmente mis procesos vienen como de una necesidad expresiva por allí. Y tengo muchos proyectos abiertos. ¿Llevas agenda? Sí, llevo agenda, llevo bitácora diaria, llevo también 2 libros diarios, es un libro de anotaciones y un libro de mi registro por la ciudad de Caracas, por mi paseo en moto en la ciudad, y allí boceteo ideas, estructuras, anoto frases que vienen de conversatorios a los que asisto, de encuentros con otros artistas. Yo voy tomando, pongamos, ahorita estoy trabajando la idea de aves. Aves que voy a vincular con estos cuentos de tradición oral que tenía mi abuelo. Esto me dio después de la muerte de mi abuelo. Y eso lo voy registrando en este libro. Que luego paso al segundo libro, es cuando ya esta idea se va limpiando y se va materializando y se va definiendo el dibujo de lo que va a ser esa pieza. Ya es un boceteo. Ya es un boceto más definido, más preciso. Porque para mí hacer obra es eso, ¿no? O sea, hablaba de la palabra de dispositivo, pero cuando uno habla de obra, necesita unos procesos para. Uno, la elección del material, para mí es importantísimo porque más allá, aunque trabajo siempre constantemente con cerámica, textil, pintura, ahorita anexando el vidrio también como elemento, para mí la elección del material, según la forma, es importante. Okay. Entonces, estos diarios me permiten tener una estructura que a veces es desordenada. Luego voy armando una estructura Para el ordenada. orden tiene que haber un caos primero. Luego voy armando una estructura ordenada y definiendo el dibujo de lo que va a ser eso. Entonces, una vez definido el dibujo, para mí es importante definirlo, viene el proceso de la elección del qué tipo de arcilla voy a usar, qué tipo de esmalte, aunque viendo los recursos que puedes tener a viendo los disposición. recursos que tengo a la mano, los que pueda conseguir también en Venezuela, qué tipo de elementos que encontré en ese paisaje, ¿no? O en ese tránsito que a veces, mira, este tronco me llamó la atención, me lo llevo.
lo puedo agregar al proyecto. Entonces voy estableciendo de alguna manera una metodología que yo lo llamo del encuentro. Ok, me Metodología gusta. del encuentro, y esa metodología del encuentro luego la voy llamando metodología del registro. Es la anotación, la fotografía también como registro, el video también, y en ocasiones hago hasta videoarte de esas experiencias que se superponen, porque para mí es importante todo ese trámite, todo ese proceso. Para la performance o la creación de piezas que van a ser dispositivos para el cuerpo, hay un estudio previo de qué quiero decir con esa acción o con ese encuentro con las personas, ¿no? Ok. Voy a agradar, voy a desagradar, el personaje habla, ¿Cuál es tu todo, objetivo allí? cuál es mi objetivo, cuál va a ser. Y entonces para eso igual hay un proceso de investigación, ¿no? Ok, dibujé o me vino la idea de hacer una máscara con pico, pero ¿qué es eso? Simboliza, ¿qué representa? Entonces para mí es importante el proceso de investigación. Puedo partir también de hechos de violencia nacional o internacional que me movieron y digo, wow, Sí, veo que has trabajado también mucho la parte social y política y cultural. y entonces todo eso que me mueve la fibra interna y que trata temas como son la cultura, el deterioro del humano, el condicionamiento también político, que lo vivimos a diario. Entonces digo, ¿cómo hablo de esto desde mi lugar? ¿No? Y en ocasiones hubo momentos que era bastante Contundente. rudo, crudo, explícito, porque en esos momentos sentí que lo necesitaba. Hoy en día, ¿cómo se hace con la inteligencia y la sutileza para que llegue o para que esté allí contenido? Verificar cuál es el objetivo. Sí, o que esté allí contenido y transformado también en un recorrido que viene de la idea de crear una poética que es liminal. Fíjate, Misael, que cuando se observa el trabajo, si en las redes, de verdad que está súper bien documentado. Quiero de verdad felicitarte porque es importante para poder conocer al artista, poder ver los procesos y las documentaciones de las redes sociales lo has manejado de una manera bien nutrida. Y es el tema de que siento cuando veo tu trabajo, veo cómo cruzas los umbrales de nuevo entre lo ficticio y lo real, cómo conviertes una realidad en un Sí, elemento mítico, un elemento ficticio, e incluso fantasioso, pero se entiende el objetivo, ¿no? Y ok. cómo pasas desde lo fantasioso, un elemento mítico, a hacerlo real a través de un performance, ¿no? Y cómo integras elementos como cerámica, vidrio, textil, en una danza, en un canto y en un movimiento corporal que al final es toda una instalación, Sí. ¿no? ¿Cómo logras manejar todo eso? De verdad es muy interesante. Sí, bueno, se logra con Es un trabajo. mucha organización y mucha estructura, porque necesitas tiempo para uno, para que se cumpla el objetivo total. Bueno, cuando uno hace teatro, uno hace, eso lo aprendí mucho de vivir estos procesos, porque el artista plástico está solo allí en su taller, Aislado. aislado, pensando en su obra, y lo digo porque lo viví. Yo estaba en mi taller 4x4 de pintura en la universidad, mi obra, y viene el maestro, te critica y luego discutes con tus compañeros, pero no hay una conexión grupal, ¿verdad? Y en cambio en el teatro necesitas una estructura de trabajar desde tu individualidad del personaje, pero además cómo se relaciona con los otros personajes, estar atento también a las direcciones que te están diciendo, estar atento al espacio, al vestuario. Hay mucha información que manejar al mismo tiempo. Y creo que el teatro me permitió ganar esa estructura organizativa de tener unos algoritmos definidos a la hora de generar este proyecto. Entonces, ok, ¿qué necesito? ¿No? ¿Cómo va a ser esa instalación? ¿Cómo va a ser el carácter escenográfico de esa instalación?
información. Por eso la anotación, la escritura, la investigación previa, ¿no? ¿Qué materiales me ayudan? ¿Qué tiempo tengo para? Sí, haces incluso hay un diagrama de flujo de cómo va trabajando. Para los que no manejan de repente una terminología tan técnica, lo que es el algoritmo, que ahorita está muy de moda el término por las redes sociales, es un elemento que determina las secuencias, ¿no? Y el orden de acuerdo a la aparición constante. Y lo que es el diagrama de flujo es cómo se mueve, tal cual un flujo, es la imagen de cómo debería trasladarse como en una gráfica podría ser, ¿no? Y pues allí habla de un elemento estructural, Sí, ¿no? sí. De cómo hacer una corrida, cómo ver a futuro cómo se desarrolla un elemento de acuerdo a un paso a paso. ¿Sí? Y es eso, las tareas paso a paso. Las tareas paso a paso. Para llegar al objetivo. Y eso para mí es muy importante. Por ejemplo, cuando hago cerámica, saber, ok, en esta pieza tiene este tiempo, pero mientras trabajo esta pieza, que me tarda 1 o 2 meses, voy tejiendo el textil que va a salir un poco más rápido. Lo otro es que voy tejiendo y voy armando como archivo de trabajo o Correcto. archivo de obras en proceso, que a veces tienen 1 año, 2 años en proceso de producción y al año después defino esto va. Entonces se termina de complementar la idea o se arma. Fíjate que interesante el tema de los tiempos, ¿no? No hay inmediatez. Ese es otro asunto que he venido observando a medida que voy conociéndolos y que me han permitido las entrevistas, es que el artista no vive de la inmediatez. Es un proceso creativo que lleva un tiempo de gestación de producto y término, que a su vez va dependiendo de cómo se dan los procesos. Entonces, es importante que se tenga claro eso, porque no es algo que un día amaneciste y apareció. No, es un proceso evolutivo que también va contigo. Sí, sí, en mi caso son procesos de vivencia. Y puede ser que, oye, trabajando en el taller, algunos errores dan ideas pero no es que el inmediatez. No, además que está también la investigación, Sí, ¿no? Que lleva un proceso de experimentación también. totalmente. Algunas cosas funcionan, otras no. No, y muchas Y es válido. no decide, no, esto no era, pero me permitió conocer materiales, escritura, pero nada, o sea, en mi caso, nada va del inmediato. Incluso hay hay una cosa con el tiempo que a veces es interesante, que, por ejemplo, el último trabajo que hice tenía que ver con sombras. La inmediatez de dibujar las sombras que se proyectan sobre, bueno, pero aún así no era un trabajo inmediato, era un trabajo que luego fui reflexionando para saber cómo dialogaba, cómo superponía y cómo generaba una estructura de un libro que era interesante. Es una inmediatez, pero que viene de un proceso. Tiene un tiempo establecido. Que tiene un tiempo establecido. O sea, es en ese momento. No significa que es de inmediato, significa que está establecido que es en ese tiempo, que los procesos te van arrojando cuándo es el momento correcto. Exactamente. No quiero perder el punto donde hablaste de las comunidades. Tú perteneces, y por aquí lo anoté porque son dos cosas que no quiero, eres integrante del Círculo de Arte Erótico Latinoamericano, Sí. y de El MOOC. Uno habla sobre teatro o es corporalidad. De verdad, quiero saber sobre cómo te manejas en esas dos agrupaciones. El Círculo de Arte Erótico Latinoamericano formó hace 3 años ya, creo que soy integrante de ese movimiento. Para mí es una escuela de fotografía, una universidad de la imagen del cuerpo desnudo, porque allí hay artistas de toda Latinoamérica. Uno de los que dirige el círculo se llama Oscar Milano, que lo conocí acá en Venezuela cuando apenas estaba estudiando artes plásticas y estaba estudiando teatro. Estaba iniciando a hacer performance y mis ideas de performance en ese momento eran fuertes y vi su obra, me identifiqué con su fotografía porque era el único que estaba haciendo un trabajo fotográfico en el país donde mostraba cuerpos desnudos masculinos
sin censura, pero envueltos en unas atmósferas Artísticamente. artísticamente, además cuestionando el poder. Me enamoré del trabajo de Oscar, de escribir, quiero hacer de performance, que en ese momento hablaba de la falocracia, del abuso de poder y de las violaciones masculinas, que nadie habla de eso, pero existen. Y yo le digo, esta es mi idea, esta es mi estructura, y él aceptó, y hicimos un proyecto en colaboración. Y yo le decía, cuando nos vimos en la GAN, él me decía, ¿y tú vas a hacer todo esto? Y yo, "Sí". Cuando hizo mi performance, él quedó sorprendido porque todo lo que yo había estructurado se hizo. Y salió un material fotográfico muy bello. Hoy en día, Oscar es uno de los directores, creadores de este movimiento, donde participan muchos artistas de toda Latinoamérica, porque somos un grupo donde discutimos sobre la imagen, donde creamos obra cada mes. Hay un reto creativo donde hay un tema, ese tema se investiga, se profundiza y luego se crea una imagen fotográfica, un video o algo creativo. Y además con el círculo hemos expuesto en otros países. Okay. Eso ha permitido que mi trabajo se muestre, Cruce frontera. cruce fronteras y se muestre en otros espacios. Ahorita estamos trabajando con unos que van para Brasil, ya se hizo en Miami, Argentina, entonces hay una movida muy interesante y como grupo somos muy unidos. Uno se respeta porque, bueno, hay como una claridad también de que todos trabajamos con cuerpos desnudos, trabajamos de cuerpos masculinos, pues, bueno, la mujer siempre ha sido sexualizada, ¿no? Y hay una historia, una anécdota con uno de los integrantes, que mandó el cuerpo desnudo a una bienal de arte erótico, creo que en París, y fue censurado, fue rechazado, pero había más. Y para mí, estar en el círculo ha sido un orgullo porque he aprendido muchísimo y además hay artistas con potencial y con un peso del que uno aprende muchísimo también. Y nosotros tenemos una comunidad muy bien armada, porque, por ejemplo, nosotros trabajamos en equipo. Hay un tema, se trabaja cada mes, ese tema se investiga, pero ese tema, por ejemplo, si yo voy a hacer una fotografía y necesito video o necesito editar y hay alguien que conoce ese tema, entonces escribo a esa persona y esa persona Hay me hace el colaboración. apoyo. Correcto. Hay colaboración. Además, nos ponemos en grupos. Pongamos, estoy trabajando con fulanito y durante ese mes yo estoy conversando con, por ejemplo, Rock, que está en Argentina, y estamos en una conversación. Eso me permite conocer a Rock, hablar con él, y él me va asesorando, me va dando indicaciones. Esto me gusta, no me gusta, vete por aquí, vete por allá. Igualmente, existe como ese diálogo nutritivo entre los Eso es dos. un tesoro. ¿Para qué? Para que cuando vayas a presentar tu imagen esté curada. Aunque tú decidas al final qué muestras, Correcto. tienes ese diálogo, tienes Pero ese tienes otra otro mirada. colega artista que te da otra mirada y que de alguna manera termina siendo como curador de ese proceso. De verdad, en el círculo somos una hermandad creativa y un grupo de verdad que se apoya muchísimo. Y nuestra meta, de hecho, hicimos una exposición acá en el Concept Gallery, curada por Gabriel Guevara Jurado, y fue de unos resultados muy buenos. Y ahorita nuestra meta es seguir eso, con procesos creativos, formando y mostrando las obras en otros países. De todo lo que me estás comentando sobre la agrupación, veo cosas muy interesantes que no son comunes y como hice allí es un tesoro, porque el trabajar en comunidad para el artista no es el común. Sí, No es el común, como lo dijiste al principio, a veces puede ser un proceso aislado de creación. Sin embargo, acá estoy viendo que no solo trabajan como comunidad al momento expositivo, sino que hay colaboraciones, hay una mirada de apoyo, hay una mirada de respeto al trabajo del otro. Y no sé, te pregunto desde una curiosidad, el hecho de que sea a nivel de desnudo físico, hay un desnudo del alma también allí. Sí, la verdad que sí, nosotros nos hemos ido como conociendo mucho y
y hay mucho respeto. Y cuando se hace una crítica con toda la objetividad, con toda la certeza que se necesita, y la persona decide si la acepta o no, pero existe respeto también de la aceptación de esta artista. Somos un grupo de verdad como eso, totalmente desnudos, en comunión, sería la palabra, muy Sí. en comunión. Lo interesante es que cuando logras desnudar el alma, que en este caso lo han logrado a través de un inicio que es el desnudo corporal, no solo surgen el respeto, porque para poderte... en Instagram hay un meme que me gusta mucho que dice, tengo las puertas abiertas del corazón, por favor límpiese los pies antes de salir, antes de entrar y deje todo como, no desordene nada, ni dañe nada, ¿no? Creo que esas partes del éxito que han tenido como agrupación por el respeto y ese cuido, Claro. hay un cuido allí, ¿no? De que no se malinterprete y que crezca realmente con la intención que se quiere, que no es otra cosa que la evolución humana, Claro. a través del arte del desnudo. Sí, totalmente. Con el movimiento Urbano de Cerámica. cerámica, el MOOC, y como participante activo del movimiento y también como colaborador, que ha ayudado en algunos eventos que se han hecho a organizar, a estar del lado de eventos sociales, de la comunicación también, de estar patrocinando, Sí, te he visto muy activo en las redes con ellos. apoyarlos en ese sentido y sigo allí apoyándolos. Es un movimiento interesante porque agrupó de alguna manera a algunos ceramistas y bueno, estoy allí formando Además parte. que es una comunidad muy diversa. Muy, muy diversa, hay de todo y pienso que eso es interesante. Me gusta estar en grupos porque bueno, es eso, uno va conociendo otros artistas, vas conociendo otros pensamientos también. Cuando yo empecé a hacer cerámica, me fue muy difícil estar en Caracas. Uno, porque en la universidad estudiaba pintura. Llegó un momento en que si eres de pintura ya no podías ingresar a los talleres de cerámica. Y mi visión de hacer muchas cosas al mismo tiempo, eso generó ruido, pero yo soy inquieto. Así que seguí formándome en otros lados. Y llegó un momento en que ya no conseguía taller de cerámica o trabajé, tuve una mala experiencia en ese taller y decidí como, ¿y ahora dónde voy, no? Y no conocía a nadie, no, para mí yo decía, wow, no conozco el mundo de la cerámica, ¿dónde están los ceramistas? Empecé a tocar puertas, conocí a un ceramista, a una ceramista, y de pronto en esa búsqueda se dio este movimiento, el MOOC, se hizo un primer evento, y yo estaba muy interesado, y ya creo que para el segundo me invitaron a formar parte del MOOC, y sí, porque era esa necesidad de conocer otros ceramistas, de aprender ¿Eres también. una persona de alma grupal? A mí me gusta trabajar en grupo, pero en el fondo también soy individual. O sea, ¿qué pasa con el tema de trabajar en grupo? Es mi experiencia personal. A veces las personas no les gusta seguir algoritmos, seguir tareas, porque prevalece el ego. Hay una necesidad de el ego mostrarse o de yo creé esto. Cuando se trabaja en grupo, no importa cuánto hayas hecho. La idea es que se muestre la obra. A mí me gusta pensar en el teatro como idea de grupo, porque una agrupación de teatro que se mantiene siempre, siempre está unida. Y hay un director, hay actores, hay vestuaristas, todos están Pero al trabajando final la obra es una sola. con diferencias, cada quien en su individualidad, porque el En su director, rol. en su rol, el director está dirigiendo. Los actores confían en esta dirección, la vestuarista diseña en base a lo que dice el texto y el escenógrafo también, pero todos están siempre en la misma dirección, en que la obra es del grupo, es de todos. Y cada uno desde su individualidad aporta un granito de arena para que al finalizar, cuando se muestra la obra, haya esa armonía, esa unidad y llegue el mensaje.
capítulo, Misa, a mí me encanta porque base de lo que queremos con el reflejo del artista es que se vean las posibilidades y que hay situaciones y hay eventos que nos marcan situaciones en la vida. Cuéntame, Misa, ¿hay un proyecto, una situación, un evento, una obra que marque una pauta en ti de un antes y un después? Hay dos proyectos, hay varios, pero creo que dos fundamentales. El Carmina Burana, ese fue un proyecto muy bonito en el que trabajé y me dejó como muchas enseñanzas, porque ese montaje implicaba hacer 300 piezas de vestuarios para el coro y además de los principales. Entonces fue para mí un honor trabajar allí porque el diseñador se inspiró en mi obra plástica para crear esos vestuarios y esos vestuarios luego fueron confeccionados por un equipo de producción grande que tuve que de alguna manera aprender a liderar, a aprender también a organizarme y gracias a Dios para ese momento, Yesenia Camacho, quien fue la productora, también me ayudó a guiarme. Okay. Y fue un proyecto que me permitió integrar mi trabajo de pintura con el vestuario, con lo escultórico y con lo escenográfico. Porque ese montaje Carmina, Cantata de los Sentidos, hablaba de eso, de la integración de las artes e involucrar al espectador en un ambiente totalmente audiovisual, sonoro, multisensorial. Creo que es un proyecto que me dejó un aprendizaje grande para eso, para aprender a organizarme, para entender cómo se trabaja con grupos grandes y seguir avanzando. Sí, porque fue un proyecto grande. Además que Carmina Burana es un montaje, no es sencillo, ¿no? Es importante y es algo que tiene una trascendencia ya de larga data. Entonces, no es cualquier cosa. Sí, sí. Y considero que he tenido suerte. Cuando yo apenas estaba estudiando en la universidad, una de mis primeras exposiciones fue en la Sala Mendoza, en una exposición que se llamó Contaminados. Eso fue curado por María Elena Ramos y esa exposición me permitió decidir que de verdad yo quería hacer esto. Yo quiero hacer arte y de alguna manera decidí quedarme en Caracas para seguir formándome y creando artes visuales. ¿Podrías decir que el aprendizaje de esas dos experiencias tan positivas te dejó? Sí, claro. Siento que Caracas me ha regalado muchas cosas bonitas, hermosas, y esas dos forman parte como de ese archivo que me deja sentarme aquí. Claro, al haber por lo menos en el caso de Carmina Burana, hacer un montaje tan grande exige organización, integración del equipo de trabajo y al involucrar tantas tendencias, pues al mismo tiempo homogeneiza todo el pensamiento que iba con respecto a la obra. Carmina Burana fue una experiencia muy enriquecedora porque era trabajar en equipo. Incluso al inicio yo involucré parte de la producción para que entendiera la dimensión de lo que estábamos haciendo y fue un trabajo tan agotador, pero hubo un equipo tan armado, bien agrupado, que finalmente eso fue una explotación de sentidos y una vinculación de todas las áreas. Entonces fue un buen montaje. Y en el caso de la Sala Mendoza, la obra, ¿en qué sentido te proporcionó el aprendizaje que mencionaste? Mira, yo apenas estaba saliendo de la universidad y esas obras iban para mi tesis. María Mm. Elena Ramos estaba investigando sobre el arte híbrido, lo contaminado, la vinculación de medios, vio mi trabajo, le llamó la atención y pasé a formar parte de esta exposición que para mí fue importante porque además estaba al lado de grandes maestros que uno admira. Ahí estaba Miguel Bondángel, Magdalena Fernández, Terry Smith. O sea, eran como para mí en ese momento grandes ídolos y yo apenas estaba jojoto, yo decía, wow, voy a exponer con estos artistas. Y luego hubo una mesa de trabajo con los artistas que iban a conformar esa exposición. Tremenda experiencia. Y fue una experiencia grandísima porque era no solo ir a conocer a los artistas, sino discutir
tu posición como artista y hablar de tu trabajo. Y Miguel Bondángel lo recuerdo muchísimo porque en esa exposición habían solo dos estudiantes, una amiga y yo, y él estaba así, ¿sabes? Muy, la palabra sería suspicaz, Tenía sus reservas. tenía sus reservas y cuestionaba a los artistas, ¿sabes? Una mesa donde están los grandes cuestionando uno al otro y tú estás iniciando, hay como ese miedo de qué me va a decir cuando yo hable. Y cuando hablé, o sea, sentí más bien como aprecio de parte de él, sentí que me entendió e incluso me dio como referencias, me dijo, léete este libro, y sentí que fue un gran aprendizaje también escuchar a estos maestros y luego entender de que el arte también es compromiso. Y compromiso y es una postura que uno tiene que no solo defender por capricho, sino Ajá. por sentido, Por convicción. por convicción y sentido. Y eso lo aprendí en ese momento con estos maestros. Misael, en este capítulo a mí me encanta porque es como el reflejo de lo que funciona como nuestro espejo. Son Ok. nuestros espectadores y es lo que sucede a nuestro alrededor. Misael, tú que has tenido la oportunidad, porque tu arte te lo permite, de interactuar con el público por tu performance, tus intervenciones dinámicas, ¿cómo ves el público hacia ti? ¿Has tenido la oportunidad de escuchar sus comentarios, de cómo lo sienten, cómo lo viven? Sí, he tenido como muchas experiencias diversas con los espectadores. Cuando hago performance, por ejemplo, dependiendo del performance que esté haciendo, si el performance es con la voz, yo utilizo lo que yo llamo androginia voz, donde canto o interactúo con la voz masculina y el falsete para hacer la voz femenina. Pasan dos cosas. Uno, asombro por parte del que escucha, porque dice, ya va, estaba cantando como un hombre, ahora escucho una mujer, eso genera como cierto ruido en algunas personas y en otros asombro. Eh, y algunos me dicen que han sentido mucha conmoción, mucho dolor, otros mucha tristeza. Me ha pasado también que he sentido el rechazo o, o ¿cómo te explico? Sí, como La no aceptación. la no aceptación y eso es válido también dentro de las acciones del performance. Es como el, no lo que espero, pero sí lo que asumo responsablemente porque es lo que le llegó a esa persona y a veces el performance no es bonito, el performance transgrede, es erótico o es grotesco. Entonces, en algunas exposiciones donde he mostrado objetos, por ejemplo, en práctica versus teorética que se presentó en la UCAC, en la sala de la UCAC, hace 2 años creo fue, yo tenía una instalación con escombros y pequeños objetos recolectados de La Guaira y un libro de artistas que se llamaba Al mar todo llega. Y había como frases, ¿no? Al mar todo llega, el río, libro, vida. Y alguien me comentaba que ese libro lo trasladó a su momento cuando vivía en La Guaira y hubo el deslave. Porque curiosamente esa residencia hablaba de que al mar todo llega y como pasó ese suceso allí en La Guaira, estaba como eso en la memoria. Entonces yo lo usé, esta instalación, como un archivo de registro. Y aún estando en Caracas, conectó con esas personas sobre el deslave. A mí me pasa que yo trabajo desde la experiencia, desde el disfrute del contexto, ¿no? Donde me muevo. Siempre genero, yo hablo de que no son obras de arte, sino dispositivos de reflexión, Correcto, lo hablamos en la primera parte. dispositivos de encuentro. Entonces, estos dispositivos generaron como una experiencia de vida en mi proceso y generaron preguntas que voy a seguir investigando, pero me gusta sencillamente dejarlo allí y que el espectador conecte con sus propias emociones o se genere sus propias interrogantes también.
interesante cuando tocas el tema de las interrogantes, porque se viera como que uno de los propósitos de tu trabajo es crear eh, ese sentimiento de la duda, de la incertidumbre de quiero saber más. Eh, lo hemos comentado en otros momentos, el arte se sabe que logra su objetivo cuando logra despertar una emoción, sea grata o no sea grata. La incertidumbre es una de ellas, el desacuerdo Ujú. es otro, ¿no? La tristeza, el dolor, la alegría, la comunión, todas Exacto. son válidas, pero si se logra el cometido, entonces es válido. Sí, Y total. sabiendo que eres un artista multidisciplinario, liminal, como conversamos, me encanta ese término, me quedo con ese término de verdad. Eh, ¿Cómo ves la evolución del arte en estos tiempos? Sabemos que aplicas tecnología, porque lo hablamos en un principio. Sabemos que estás haciendo comunión con integraciones de este estilo cuando trabajas Sí, con cambios de voz, cuando trabajas con montajes, luz, efectos, pues se logra. En Instagram los invito a revisar. Muchos de tus montajes juegan con intervenciones sí. de video, ¿sí? ¿Cómo ves tú el arte en estos instantes donde pareciera que está peleado con la tecnología, pero al mismo tiempo se basamenta mucho en ella? Es que yo creo que siempre existe como ese conflicto del arte, vamos a llamarlo tradicional, con el arte tecnológico, pero siempre estamos haciendo arte con tecnología. Lo que pasa es que la tecnología es análoga, es digital o es manual o es industrial, ¿no? Y hoy en día siento que hay muchas tecnologías y a veces se apoyan a muchas personas en lo tecnológico, pero sin una base investigativa. Entonces es como delicado. Pienso que tiene que haber un diálogo en la idea, el concepto y la investigación que maneja para que sea sólido esa tecnología dentro de tu proceso creativo, dentro de tu proceso de formación. La tecnología, por ejemplo, yo la uso para apoyar mi trabajo, sea artesanal o efímero. Y, por ejemplo, a mí me gusta mezclar siempre la tecnología manual, en este caso el tejido, el modelado con arcilla, con dispositivos digitales, sea el sonido o la alteración de este objeto con la superposición de un video o este objeto dentro del video que se va también de alguna manera tejiendo. Son como capas que se superponen y dentro de ese video también hay recorridos de mi traslado en la ciudad o de momentos que yo llamo de placer hermosos porque es contemplar la naturaleza, que a veces se nos olvida porque estamos acá en lo tecnológico, ¿no? Correcto. Inmersos en WhatsApp, En en la Instagram, en pantallita. la pantalla, pero oye, no levantamos la cara para ver el gusanito que nos pasó al lado. Entonces, es como hacer un tejido de todo eso y que convivan. Y hoy en día con las inteligencias artificiales, me apoyo es para estructurar programas, eh, ordenar ideas, Okay. establecer algoritmos que me van a llevar a desarrollar un trabajo o ayudar a estructurar todo lo que tengo que hacer en el taller durante el mes. Entonces, para eso siento que es una herramienta fundamental la IA. Respecto a la inteligencia artificial, sobre el tema del arte contemporáneo, llámese contemporáneo a lo actual. ¿Sí? Porque podemos perder las dimensiones cuando Ujú. hablamos de arte contemporáneo. Cuando se Claro. habla de contemporaneidad es que es a la par del Ujú. instante. Y el Sí, instante actualmente habla de la integración de la inteligencia artificial con el elemento humano, que es indispensable e insustituible. ¿Qué le podrías asomar a estos artistas que están ahí viendo todas las posibilidades y que están a nivel de formación, de escuela, y están también en esta lucha de hacerse escuchar a través de lo que ellos viven a diario, que es la inteligencia artificial y la tecnología a la mano? yo pienso que usar los medios para proyectar lo que verdaderamente uno es.
y sobre todo también para uno autoeducarse, que es importante. Hay que profundizar mucho y no forzar nada para ser reconocido, para ganarse un premio, sino si tienes una investigación, ¿no? Y necesitas hacer uso de herramientas, que esas herramientas potencien la idea de lo que quieres decir y que se amalgame de alguna manera los procesos investigativos, que la tecnología vaya apoyándote y no que lo tecnológico Te supera. te supere o terminas haciendo un producto tecnológico que termina siendo basura digital y ya el mundo está colapsado de la basura digital de imágenes, ¿no? Y de videos. Hay una sobreexposición. Sí, Pero, claro, ahí cuando lo utilizas como una base investigativa, puedes aprovechar recursos que en otros tiempos no se tenían. En otros claro, tiempos tenías que movilizarte. Si no existe la posibilidad de una movilización, tú a través de las redes, de los elementos digitales, tú puedes documentarte, investigar, nutrirte, claro. aprender. Por eso decía como que usarlo a favor del proceso. Por ejemplo, a mí me ha funcionado muchísimo las redes, vamos a llamarlo el tejido digital, ¿para qué? Para investigar y conocer otros artistas que viven afuera, para hacer performance en otros países, vía Instagram, vía TikTok, o a través del envío sencillamente del video por WhatsApp. Y también para exponer en otros países. Pero para llegar a eso tuve que también tener un proceso y un orden en la investigación. Correcto. Orden, investigación y utilizar los recursos de una manera orgánica, no perderse con ellos. Ya estamos en la recta final y aquí es donde cerramos lo que es el reflejo del artista. Cuando hablamos de reflejo, vamos hacia afuera, sí, pero también tenemos la capacidad como seres conscientes de mirarnos hacia adentro. Y tenemos dos elementos que son muy, muy de humanos, que es que podemos jugar con los recuerdos y podemos jugar con la imaginación. Los recuerdos para el pasado. Si yo te pidiera, Misael, que te fueras años atrás, aquel niño, aquel muchacho que estaba en Cabruta, Ok. y tuvieras la oportunidad de verlo, así como en las películas, y de conversar con él, ¿qué le dirías? Wow, le diría a ese niño que aprende inglés porque tuve la oportunidad de aprenderlo bien y no lo aproveché. Francés también. Y ahorita estoy estudiando inglés, francés y como tocando un poco el alemán, entonces tuve la oportunidad de aprender estos idiomas en algún momento y no lo hice. Entonces le diría a ese niño que aprenda muy bien inglés, francés y también que sea como más organizado, sería un consejo, porque en algún momento fui desordenado y creo que la vida luego, ¿Te encauzó? no a los golpes, sino me fui de alguna manera ordenando, ¿no? Y entendiendo que el orden es importante para poder lograr las cosas. Prestale atención a la estructura, muchachos. Exacto. Me gusta. Sin embargo, fíjate que la vida te ha llevado al momento propicio Sí, y, y quizás aquel instante, pero bueno, una recordadita no estaría ni mal, sí, ¿verdad? sí, sí. Ahora, ya tenemos los recuerdos y a través de ese encuentro uno muchas veces sana esas posibilidades y entiende el porqué, ¿no? Quizá eso es lo que te ha dado esa estructura mental que ahora tienes Claro, sin desperdicio, porque sabes lo que se puede ocasionar cuando no hay un orden. Ahora nos vamos con la imaginación hacia el futuro. ok. ¿Qué viene con Misael a futuro? Eh, yo me veo compartiendo, me gustaría compartir los conocimientos que tengo con muchas personas y una de mis inquietudes en seguir formándome, en aprender técnicas, es ir a algunos pueblos que me interesan a dar clases. También me veo viajando, me veo como un viajero en otros Te países. ves con proyecciones al exterior. Sí, me veo como un viajero en otros países, precisamente compartiendo mi trabajo, investigando en otros campos o profundizando en ciertas disciplinas como es la restauración de textiles, que
es un área que trabajo y me interesa seguir formándome. Y también tengo muchas metas, eso creo que es ambicioso, ¿no? De mi parte, pero no estoy apurado tampoco. Y me veo eso, viajando en algunos países como España, Alemania, me interesan. Y también a futuro me gustaría tener una casa grande donde funcionen todos los talleres y pueda compartir con mucha gente. No solo arte, sino porque no tomarnos un café Como esas y tertulias. sí, tomarnos un café y que sea un espacio para la fiesta de las artes, verdaderamente, y para la formación, que creo que es importante en el país. Lisa, yo he visto a través del material que me mandaste y del diálogo que hemos tenido, la conversación, que tú has tenido la oportunidad de tener buena formación, personas que te han apoyado en lo que es la Sí, investigación y lo que ha sido el material de conocimiento. ¿Te ves en recíproco a futuro? sí, yo pienso que he sido, o sea, he tenido mucha suerte y he sido muy dichoso de tener grandes maestros. O sea, tuve la suerte de conocer a Gladys Meneses. Bueno, mis profesores son Víctor Hugo Irazábal, ¿no? Eh, mi profesor de escultura, Rafael Herrera, que da clases en UNEARTE, Rommel Herrera. O sea, he tenido como grandes maestros y amigos artistas que me han ayudado a formarme. Entonces yo pienso que también puedo retribuirle a los demás y seguir en ese ciclo de ayudar a otros para que se encuentren o para que disfruten sus procesos creativos y sigan creciendo. Creo que eso es uno de los pilares fundamentales de la vida. Creo que es un anclaje dentro de otro. Somos envase, Exacto. nos llenan y vaciamos en recíproco a otro Ujú. para que también se nutra. Creo que ese es el sentido de la vida. Y de alguna manera lo estoy haciendo en pequeño, ¿no? Acá en mi espacio, en clases. Siempre estoy ayudando a otros Anoten, artistas. anoten. Y siempre estoy ayudando a otros artistas que no tienen la posibilidad de quemar o necesitan el taller por un día. Entonces yo, ¿qué necesitas? Aquí lo tienes. Así como te brindaron la mano a Así ti también. como muchos me ayudaron y creo que eso es importante. Quizás veo futuro, proyección internacional, ya lo has hecho Sí, con tu trabajo, falta la persona. La docencia creo que es algo fundamental y para alguien que investiga ese recíproco flujo de dar y recibir, creo que es vital para poder llevar más conocimiento y el, el llevar el arte contemporáneo como lo estás llevando a otro nivel a través de una investigación, un conocimiento con base, creo que es fundamental. Y o sea, en el libro de sueños, a mí no me gusta llamarlos sueños, sino más bien son realidades que están en planificación. Creo ok. que sería muy interesante dentro de algún tiempo volver a conversar y hacer el checklist. Misael, Buenísimo. no me queda más que agradecerte de verdad la oportunidad de haber compartido este espacio y todo lo que ha sido el proceso de grabación. Después contaremos los entretelones. Ya se habrán dado cuenta que hay un cambio de vestuario por estos sectores. A veces las cosas funcionan no como uno quisiera, pero siempre de la manera correcta. Exactamente. Y siempre es perfecto como sucede. De verdad, muchísimas gracias por esta oportunidad, Misa. Gracias a ti también. ¡Ay, qué rico! Y ustedes sigan viendo estos capítulos que nos van a seguir mostrando el alma de personas maravillosas en el arte, como es Misael Carpio. Síganlo en las redes, lo pueden ver en los enlaces. Y por acá no me queda sino despedirme y vernos en el próximo episodio. ¡Chao, chao! Y así culmina el episodio número 4 con Misael Carpio. Hasta la próxima y que el arte siga siendo el mejor reflejo de nuestras vidas. Si te gustó esta conversación, te invito a suscribirte a El Reflejo del Artista en YouTube, Instagram, TikTok y Spotify. Y no olvides seguir a Misael en sus redes sociales para no perderte ninguna de sus obras. Puedes encontrar los enlaces en la descripción del episodio.